Bienvenidos a Declarando su Gloria. Pablo en Romanos 3:20 dice lo siguiente. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y luego en el versículo 28 dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y luego en Gálatas encontramos estos textos. Gálatas 2, versículo 16 dice las siguientes palabras Pablo. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y luego en el versículo 2 del capítulo 3 dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Luego en el versículo 5 del capítulo 3 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagro entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y en el versículo 10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hablar de las obras de la ley, hablar de la ley en las cartas de Pablo es un tema complejo. ¿Y qué significa? Es bueno saber qué significa. No vamos a hacer un estudio al detalle, pero sí quiero darles algunos principios. En estos momentos, este tema de las obras de la ley es un tema muy debatido entre eruditos y estudiosos. Algunos dicen que las obras de la ley a las cuales se refiere Pablo acá es aquello que genera aquello que genera obras que son malvadas. Lo dicen por el texto que él también escribe, que dice que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado en Corintios. Entonces, las obras de la ley son aquellas regulaciones que muestran el pecado, dicen ellos. Otros dicen que las obras de la ley son el legalismo para Pablo, no pensando en el legalismo de seguir la ley de forma estricta, pero el legalismo cuando se saca de contexto la ley. Eso es las obras de la ley para Pablo. El legalismo es sacar la ley de su contexto original, generando una serie de reglas y regulaciones adicionales. Es decir, son todas esas cosas que la gente quiere que haga que no están en la ley. Y esas cosas serían las obras de la ley para Pablo, el legalismo. Y ellos argumentan desde el libro de Gálatas. Acabamos de leer unos textos de Gálatas y recuerdan los judaizantes eran legalistas porque tomaban la ley de Moisés y se la querían aplicar a los nuevos creyentes. Y eso es una regulación fuera de contexto. Otros lo que dicen es que Pablo cuando habla de las obras de la ley, habla de la separación entre gentiles y judíos. Los judíos tenían leyes alimenticias, la circuncisión, el sabbat, y esas leyes son las obras de la ley que hacen esa separación entre judío y gentil. Yo creo que los textos que acabamos de leer son claros. Yo creo que las obras de la ley en las cartas de Pablo hacen referencia a toda la ley. Para Pablo la ley son todas las normas que Dios les dejó al pueblo de Israel por medio de Moisés cuando hizo Dios un pacto con ellos, con ese pueblo, su pueblo. Las obras de la ley son todas las acciones requeridas por la ley en el pacto mosaico. ¿Debe cumplir esas obras de la ley? El argumento de Pablo es no, no debemos. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo el pacto que Dios hizo con Moisés. Estamos bajo el nuevo pacto que Jesús inauguró y a él se entra por fe. Hay una nueva ley, hay una nueva regulación, hay unos nuevos mandamientos y estos están resumidos en la ley de Cristo.
pero no se entra por ley, se entra por fe. Lo que quiere Pablo que sepamos es que no estamos bajo el pacto mosaico, el pacto de la ley, sino que hemos sido injertados al pueblo de Dios por fe. Las obras completas de la ley son parte de ese antiguo pacto y ese pacto ya no está más en vigencia para los creyentes. Hay un nuevo pacto que reglamenta la relación con los creyentes, la relación entre Dios y los creyentes. Y ese nuevo pacto fue el pacto que se inauguró con Cristo y que tiene unas nuevas características, y esas nuevas características tienen que ver con la ley de Cristo. Entonces, sí hay diferencias. Hay diferencias entre la ley mosaica y la ley de Cristo. La ley mosaica es para los judíos que se encontraban bajo el pacto mosaico. Y la ley de Cristo es para nosotros que estamos bajo el nuevo pacto. ¿Debemos obedecer la ley? Sí debemos obedecer la ley. Por supuesto que debemos obedecer la ley de Cristo. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo se cumple cuando nos amamos los unos a los otros. También sabemos que no vamos a cumplirla a la perfección. No hay esperanza para el hombre que simplemente está pendiente en cumplir la ley. No hay esperanza para él. La idea es cumplir la ley, es más una respuesta a lo que Jesús hizo en la vida de nosotros, cuando nosotros pudimos responder con fe porque Él nos puso la fe en nuestro corazón. Jesús cumple la ley para que nosotros podamos estar bajo ese nuevo pacto. ¿Qué importancia tiene para usted hoy o para mí hoy? Mucho, porque hay unas normas que están en la ley de Cristo a seguir y solo tenemos vida por fe en Cristo que fue el que cumplió toda la ley. Entonces, si ha recibido la salvación por fe, debe obedecer la ley de Cristo. Ya veremos más mañana acerca de qué se trata esto de la ley de Cristo.